Bendición Urbi et Orbi, porque el Papa es primero obispo de Roma. Eso es lo que lo hace Papa. Entonces hace una bendición urbi, es decir, a la ciudad, y desde la ciudad hacia el mundo. Urbi et Orbi. Esa es la bendición, que es la primera actividad del Papa, esa bendición. Y puede o no haber un discurso. El Papa Francisco hizo un discurso. ¿Se acuerdan ustedes que dijo algo así como los papas fueron a elegir, o sea, los cardenales fueron a elegir un papa al fin del mundo? Fueron a buscarlo a un país del fin del mundo. Bueno, ese es el momento en que el próximo Papa se dirige por primera vez a sus fieles. Maca, ¿y ahora los cardenales ya se retiraron, ya están en la residencia de Santa Marta? Sí, termina la votación y ellos se van, tienen una comida final y con eso se cierra el día, porque mañana, como les decía, parten muy temprano trabajando nuevamente y nadie sabe cuánto va a durar esto, así que tienen que mantener un ritmo de sueño saludable para estar muy lúcidos mañana y recibir esa inspiración del Espíritu Santo. Además, el hambre que deben tener hasta ahora se demoraron un poco. Casi 3 horas. Repasemos entonces brevemente el horario de votación. Hora chilena, no hora italiana, para que no nos confundamos. Hora chilena. La primera debería ser, esto siempre y cuando no haya papa escogido, debería ser entre las 4:30 y las 5 de la mañana. La segunda, inmediatamente después, entre 6 y 6:30 de la mañana. Después viene el horario de almuerzo para ellos, pero acá la segunda votación, o sea, la tercera votación sería a las 11:30 de la mañana o mediodía. Y la última, cuando ya estemos en las noticias, a la 1 de la tarde, 1:30. Eso de acuerdo una estimación, cronograma. Porque ya vimos lo que pasó y recién a las 3 de la tarde tuvimos la primera fumata, lo que podría ser un indicador de lo que vayamos a ver durante estos próximos días de votación, cuando, claro, ya tengamos votaciones durante la mañana y también durante la tarde. Claro, son dos seguras, que no es muy fácil explicarlo, pero son dos fumatas seguras, la de las 6, 6:30 de la mañana y la de la 1, 1:30 de la tarde. Esas son las fumatas seguras. Si se adelantara y si hubiera una a las 4:30 de la mañana o hubiera una a las 11:30, 12 del mediodía, es porque es fumata blanca, es porque ya se eligió el Papa. Ahí quizás se entendió mejor, pero son 4 votaciones en el día, 2 fumatas seguras, aunque se puede adelantar la fumata si es que ya se han logrado los 2/3 y el humo es blanco. Oye, lo que quedó claro, eso sí, en esta primera que vimos, es que el humo negro es negro, digamos. Es difícil Clarísimo. que haya confusión. Esperemos que cuando sea Papa también sea igual, porque sabemos que ahora hay 2 chimeneas abajo y solamente una que es donde sale el humo, ¿no? Que es lo que vemos ahí, donde hace la combustión abajo. Maca, se nos acaba el programa, nos están dando la orden de cerrar ya, porque está listo Contigo en Directo, así que te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Chao, Maca. Que esté muy bien, seguimos nosotros. Nosotros ya nos vamos, pero seguramente Karina Álvarez también va a seguir profundizando en este tema, porque ya viene Contigo en Directo. Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Sole, Toti, les quiero decir que está lloviendo. Se adelantó la lluvia y se adelantó con todo, por lo menos en esta zona de la región metropolitana, que más o menos es surponiente, ¿no es cierto? Está con mucha intensidad lloviendo y todo indica que se adelantó porque habían dicho 5:30, 6 de la tarde. Sí. Así que precaución para toda la gente que va a estar manejando por este sector. Y ya viene Eduardo Sáez para hablar del escote de la muerte. Que además estamos con el escote de la muerte en esta oportunidad. Así que eso y mucho más a continuación, como siempre, en Contigo en Directo. Un abrazo, que estén Nos bien. vemos, que estén muy bien. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Y Plan Perfecto, la actualidad del espectáculo con un toque fresco y entretenido. Presentan Contigo en Directo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Contigo en Directo en esta tarde de día miércoles en que no habemos papa, pero habemos lluvia acá y por lo tanto hay agua que está cayendo en la zona poniente de la región metropolitana. Sebastián Poquet nos va a contar de la lluvia que ya se deja sentir. Mira la imagen que tenemos. Así están las gotitas. Habemos precipitaciones. Claro, habemos precipitaciones, Hola, no habrá Karina, ¿cómo papa, pero estás? sí hay lluvia, Seba, ¿o no? Pero si hay lluvia, obvio, sopaipillas sinónimo de que también. deben haber sopaipillas, Calzón roto, sopaipillas pasadas. Qué rico. Churros, si usted se quiere atrever a más.
lo que sea para poder, acompañar esta tarde con algunas precipitaciones que se adelantaron. Tú lo decías, Karina. Esto estaba anunciado aproximadamente para las 8 de la tarde. Así es. Y principalmente en sectores precordilleranos o cordilleranos, pero estamos nosotros ahora en el sector de calle Santa Elena o diagonal Santa Elena. Esto es la comuna de San Joaquín, casi el límite con el sector de la comuna de Ñuñoa. Ya nos vamos acercando hacia ese sector, y acá estas precipitaciones las venimos registrando, ¿no? Las venimos acompañando desde el sector de Pedro Aguirre Cerda, donde estábamos hace algunos minutos, ¿sí, Karina? Claro, pero tú que tuviste la comparación y partiste el recorrido en Pedro Aguirre Cerda, acá cerca del canal, hacia allá, hacia Ñuñoa, la cosa está más tenue, porque acá, bueno, tú sabes cómo se amplifica la lluvia aquí en el pasillo, ¿no? Por el techo que tenemos. Sí. Pero se escuchaba la lluvia muy fuerte. Sí, es que hubo un momento, de hecho, cuando estábamos en Pedro Aguirre Cerda hace un ratito, hace unos minutos, que eran unos goterones lo que estaban cayéndose. Súper grande. Así que por eso tal vez el ruido se masifica más, se amplifica. Pero ahora, por ejemplo, ya es una lluvia un poco más fina, podemos decir, hacia este sector. Y presumimos nosotros también que la lluvia viene avanzando desde la zona costera hacia el interior, ¿cierto?, de la región metropolitana, y posteriormente se irá acercando hacia el sector más oriente de la región. Ahora ya estamos en parte lo que es todavía en la comuna de San Joaquín, Rodrigo de Araya con Vicuña Maquena, y esta es la imagen que podemos mostrar de nuestro compañero Juan Carlos, que está precisamente ahora registrando todo lo que vamos nosotros mostrando en este viaje, en este trayecto, en el movimiento, buscando, ¿cierto?, la noticia. Donde esté, nosotros vamos a estar informando, pero también dejando invitados a las personas, a nuestros auditores, televidentes, que nos puedan mandar mensajes, videos a través de nuestro WhatsApp, para después incluso poder compartirlo a través de nuestro Instagram que tenemos disponible, Karina. Claro que sí. Y mencionar que a esta hora en Santiago hay 12,4 grados de temperatura. O sea, probablemente no vamos a llegar a lo que se había estimado como máxima, que eran 16, 17 grados, así decíamos en la mañana. Pero en esta oportunidad probablemente no lo vamos a alcanzar. Así es que mucha atención para lo que viene y para todas aquellas personas que se vieron sorprendidas por la lluvia. Ahora podemos poner santiaguinos sorprendidos por la lluvia. Va a ser nuestro GC de ahora en adelante. Así es que, Sebastián Poquet, vamos a volver contigo en instantes para seguir monitoreando lo que pasa. Y ojo con algo, ¿ah? Esto corresponde a lo que Eduardo nos ha enseñado como el escote de la muerte. Por lo tanto, hay un tramo que no va a tener lluvia probablemente y que corresponde quizás al centro de Santiago, más a la zona norte. Vamos a estarlo abordando con Eduardo Sáez en los próximos minutos, porque este es el anticipo nomás de lo que va a pasar durante la madrugada. Muchas gracias, Seba. Volvemos contigo más adelante. Vamos ahora al sector de Locurro. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo, el día que fue feriado por la conmemoración del Día de los Trabajadores, les dimos a conocer lo que estaba pasando al interior de una casa, tremenda casa, ¿no es cierto?, con características de mansión, en Vitacura, en el sector de Locurro, donde se hacían fiestas en ese lugar, con una amplia presencia de personas que ni siquiera los vecinos calificaban como adolescentes, sino que hablaban de personas mayores que llegaban en vehículo. La casa es tan grande que se estacionaban todos adentro, pero que además hacían fiestas que duraban más de un día y medio prácticamente. Pablo Jutronich nos va a contar lo que ha pasado con esta casa, porque ha habido repercusiones. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Sí, una casa que provocó diversos dolores de cabeza a los vecinos de acá del sector donde nosotros estamos en este momento, en el sector de Locurro, en la comuna de Vitacura. Y justamente la semana pasada nosotros salimos desde este mismo lugar dando a conocer esta situación que los vecinos alegaban, reclamaban por fiestas hasta altas horas de la madrugada. Pero eso no es todo, porque yo decía en ese momento que eran dos problemas en uno. Esta situación, lo que alegaban los vecinos, y también que de esta casa con características de mansión avaluada en $2 millones, una casa tremenda como muchas de acá del sector, esta casa estaba tomada, denunciaban que estaba tomada esta vivienda. Y les quiero mostrar, Karina, lo que está pasando a esta hora de la tarde, porque hay harto movimiento.
en este momento porque se está realizando lo que es el desalojo, una especie de mudanza, se podría decir de cierta manera. ¿Por qué razón? Porque la persona que tenía aparentemente tomada esta casa, identificado como Patricio Carrasco, de 52 años, que estaba acá hace un año aproximadamente, fue formalizado el día de ayer. Ya fue formalizado por los delitos de usurpación de propiedad y hurto de energía eléctrica. Estaban colgados acá, eran 3 personas las que vivían acá en esta denominada mansión, y esta persona fue formalizada el día de ayer. ¿Y qué es lo que determinó? Justamente la justicia quedó con las cautelares de firma mensual y obligación de abandonar la casa durante las próximas horas. El plazo se termina hoy día. De hecho, el plazo ya se terminó, porque se terminaba hoy día a las 2 de la tarde. A eso de la 1:30, este sujeto llegó en compañía de carabineros, Karina, ya a empezar a sacar sus cosas, sus pertenencias. Y hace un ratito, Cari, llegó esta camioneta color rojo. Ustedes lo están viendo en imagen precisamente, en vivo y en directo. Porque ahí están cargando las cosas de este sujeto. Hemos visto de todo, la verdad. Televisores, hemos visto acá a lo lejos colchones. Pensar que esta persona estaba hace un año acá, Karina. Es un dato importante. Esta persona que aparentemente se habría tomado la casa. Pues bien, actuó la justicia. Hace un par de días llegó la policía de investigaciones y